Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, a sus conferencias de los días domingos. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir con el conferencista. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web cimamovimientoespírita.org, en nuestras redes sociales, a seguirnos, compartirlo, CIMA Movimiento Espírita en Instagram, en Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, en Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y en YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido los días domingos. Al finalizar la conferencia, les agradecemos realizar las preguntas mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, buenos días, que nos acompañan como todos los domingos de distintas latitudes. Es muy grato conversar con ustedes cada domingo, tener este espacio para el reencuentro, para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, para el conocimiento, para la cultura y sobre todo eso, para estrechar lazos de amistad. Hoy tenemos una información que darles. Bueno, antes que nada también quiero saludar muy especialmente a los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, tanto de Maracay como de Caracas. Nos acompañan cada domingo, nos enriquecemos todos con el conocimiento que aporta cada conferencista y les agradecemos su participación. Hoy tenemos una información importante para todos y es proveniente de la Asociación Espírita Internacional CEPA, para el conocimiento de todos, como un aporte significativo a la evolución del pensamiento espírita. CEPA, Asociación Espírita Internacional, publicará una colección de libros denominada Colección Libre Pensamiento Espírita, Espiritismo para el siglo XXI. El evento se llevará a cabo por internet el día sábado 10 de abril. En su primera serie, la colección se compondrá de 8 libros en formato ebook y tiene como objetivo presentar los conceptos teóricos del espiritismo laico y libre pensador. El día del evento serán publicados los primeros 3 libros en idioma portugués y castellano. El espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora, por Salomón Jacob Benchaya y Milton Medrán Moreira. Mediunidad, intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Artur Choro y esta servidora. Y la inmortalidad del alma, de David Santamaría. Pronto les estaremos facilitando a través de las redes sociales todo lo que sea el material publicitario para que puedan participar todos de esta actividad. Para dar inicio, quiero presentar a nuestro conferencista de hoy, un gran amigo de la casa, que le tenemos mucho cariño. Ha participado en la directiva de la Asociación Espírita Internacional CEPA, acompañando a John Espurua en su oportunidad cuando estuvo de presidente. Tiene 59 años, es casado, tiene 6 hijos. Se trata del doctor Alejandro Ruiz Díaz, médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista en psiquiatría desde 1992, dirigió hospitales, clínicas y fue coordinador de salud de la provincia de Santa Fe. También ocupó diferentes cargos gremiales, entre ellos secretario general de la Federación Médica de la provincia. Como espírita participa en la Sociedad Espiritismo Verdadero desde su infancia, es director de sesiones, coordinador del equipo de salud. Como dije, ocupó algunos cargos ya en la CEPA.
le fueron publicados trabajos en libros y revistas espíritas de varios países, es conferencista nacional e internacional. Se trata de nuestro amigo, nuestro querido amigo, como ya lo cité anteriormente, el doctor Alejandro Ruiz, y su conferencia Pensamiento Espírita. Adelante, Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Con mucho cariño te recibimos. Yo les agradezco a todos de esta oportunidad. No es un trabajo, no es un esfuerzo, es una oportunidad de compartir con los demás lo que pensamos, lo que vivimos, para que si puede servir de utilidad para los demás, allí esté. El agradecido soy yo y valoro enormemente estas iniciativas que nos permiten hacer volar las ideas, hacer viajar el pensamiento y con ello entrelazarnos afectivamente. Lo cierto es que hablar de pensamiento suele requerir de algunas aclaraciones. En general, la gente piensa que es dueña de sus pensamientos, que piensa lo que quiere, que es libre, pero en una enorme cantidad de momentos del día, en un enorme porcentaje de nuestro tiempo de vida, no pensamos lo que queremos. No somos capaces de abstraernos al influjo de lo que los 5 sentidos nos van trayendo constantemente a nuestra vida, a nuestros ojos, nuestros oídos, y nuestro pensamiento fluctúa constantemente entre todas esas aferencias y va un poco por donde queremos y un poco por donde todas esas influencias lo invitan a pasar. El tema del control del pensamiento es importante, el tema de desarrollar la capacidad de concentrar nuestro pensamiento en la dirección, en el tema, en la profundidad que queremos, es toda una situación que ya fue trabajada por muchos espíritas, sobre todo León Denis, ya hace mucho tiempo. Pareciera que hubiera habido una comunicación, una preparación para que mi charla esté justo después de la de Mauro, porque los dos hablamos de pensamiento espírita, pero Mauro habló con una enorme capacidad, un hermoso trabajo, muy útil. Habló de lo que es el espiritismo, cómo nace, de dónde viene, cómo se produce el espiritismo, y cómo el espiritismo piensa y cómo el espiritismo puede pensar y debe pensar para seguir evolucionando. Me pareció un trabajo excelente y útil. En cambio, el mío se ciñe de otra manera sobre el pensar de cada uno de los espíritas. ¿Cómo piensa un espírita? ¿Cómo podría pensar un espírita? Reflexionar sobre la potencialidad que tiene el pensar de un espírita que conoce de espiritismo. No se trata de que los espíritas, en tanto espíritas, debamos pensar lo mismo. No, para nada. Nosotros definimos al espiritismo como una ciencia, una filosofía y que ambas cosas producen consecuencias morales. La faceta científica del espiritismo nos va a encontrar entonces, obviamente, en diferentes desarrollos de aprendizaje, en diferentes desarrollos de pensamiento y conocimiento sobre diferentes temas. Evidentemente, algunos tendrán más experiencia y habrán desarrollado aprendizaje sobre, por ejemplo, la utilización de la mediumnidad de tal tipo, otros habrán trabajado con otro tipo de mediumnidades, la investigación con el mundo espiritual a través de las mediumnidades puede haber dado elementos diferentes según los distintos centros espíritas de los que hablemos. Así como en todas las universidades del mundo no sostienen las mismas ideas sobre diferentes puntos de la ciencia, los espíritas en nuestros centros de trabajo no tenemos por qué y no tenemos, de hecho, las mismas ideas
en cuanto a lo que pensamos sobre diferentes puntos. En la faceta filosófica se da con más claridad todavía este hecho. Hay distintas posturas. Cada problema tiene tantas facetas que el análisis filosófico de él puede conducirnos por interesantes caminos, no siempre iguales, a los que transitan otros compañeros espíritas. En algunos centros espíritas, en algunas comunidades, hay temas urticantes, hay temas importantes que hacen presión en esa sociedad, y el desarrollo de los estudios sobre esos temas ha llevado a un centro espírita a lo mejor a ciertas profundizaciones, y en otro centro espírita se ha llegado a pensar en otras facetas de lo mismo. Así que bien claro tenemos que ni en lo científico ni en lo filosófico se trata de que pensemos lo mismo sobre las mismas cosas. Es más, el espiritismo no se jacta de tener todas las respuestas. Es más, ni siquiera aspiramos a tener todas las respuestas. No lo creemos posible de cara a la evolución constante de los seres. Es más, como es lógico pensar, tenemos muy claro que ni siquiera estamos cerca de haber hecho todas las preguntas. Lo cierto es que la intención no es hablar sobre cómo debe pensar el espírita, porque todos los espíritas debemos pensar lo mismo, sino que es rescatar qué aportes del espiritismo nos colocan frente al libre uso de la facultad de pensar. El espiritismo nos provee de elementos que nos permiten, en caso de quererlo, poder pensar, poder disponernos a pensar de una manera realmente especial. El espiritismo lo primero que nos dice es: no hay dogmas. No hay dogmas. Esto abre un espacio al libre cuestionamiento. Quiere decir, estoy facultado, estoy permitido, estoy invitado a cuestionar aquello que compone este cúmulo de ideas, esta doctrina. No me pide fe ciega, me pide que desarrolle confianza en lo que racionalmente vaya comprendiendo. Y me dice, no hay bases incuestionables. Todo está en revisión. Realmente se trata de querer evolucionar. Y no se le coloca a esa evolución un límite ya de entrada. Podemos y debemos cuestionar. Tampoco tiene el espiritismo ideas que tengan apetencias de completud o de eternidad. Más aún, entendiendo que nuestro nivel no está ni cerca de poder imaginarse la posibilidad de hacer todas las preguntas, tener todas las respuestas, y ya en un nivel inmutable. No. Más suba nuestro nivel, más cosas comprenderemos, y de diferente forma. El espiritismo no pretende ser un compendio de todo el saber humano, responder a los interrogantes de todos los seres. Es cierto que nada humano le es ajeno. Es cierto que cada cuestión humana le compete, toda vez que potencialmente de ellas pueda derivar riqueza y evolución. Pero surge de esto que todos los espíritas tienen que dedicarse al estudio de todas las materias humanas. No. Pero sí es cierto que nada de lo que estudie o conozca va a poner en riesgo el saber espírita. Si de pronto algún saber viniera a cambiar un postulado tenido como cierto por los espíritas, esto no produciría un desmedro en la doctrina, sino un enriquecimiento. En la práctica, cambiar conceptos, cambiar saberes, reemplazarlos por saberes nuevos, no nos resulta de ninguna manera fácil. Una de las características del pensamiento del espírita debe ser su flexibilidad, su adaptabilidad, la tendencia a modificar, a cambiar, a sumar, porque esa es la condición de la evolución. No resulta fácil lograr firmeza y coherencia con lo que uno comprende
y a su vez agilidad para el cambio. Pero nadie dijo que era fácil. El punto sería, debemos amar el saber, no lo que sabemos. Amar lo que sabemos genera aferramiento y dificulta el cambio. Amar el saber abre las puertas e invita a ese cambio, a esa evolución de nuevos conceptos que hablan del progreso. Estos conceptos dan forma a una manera de relacionarse con el progreso, con la búsqueda de respuestas trascendentes. Hasta aquí esas búsquedas tenían características religiosas: fe ciega, dogma, verdad revelada, mandamiento, recetario de conducta, ritos, clero que interviene como intermediario. El espiritismo da al hombre una oportunidad diferente. Y entonces hablemos de qué es el hombre. El hombre se puede definir de muchas maneras. En Argentina, hijo de padres franceses, un médico, Enrique Pichon Rivière, fue uno de los introductores del psicoanálisis a la Argentina. Posteriormente fundó la psicología social y definía al hombre como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Interesante. Yo muchas veces discutía la última palabra de la definición. Me gustaba decir que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en sus relaciones, pero me dificultaba aceptar que esas relaciones lo determinan. Digamos que le hacen ver el lugar donde está, en todo caso, sí, en ese sentido lo determinan. Somos seres de necesidades y nuestras necesidades son múltiples y son variadas. La vida material enfrenta al espíritu encarnado a una experiencia en la cual las condiciones físicas urgentes, propias de la materia, conforman un entramado de presiones, de tensiones, requerimientos que pueden, y en muchos casos lo logran, alejar al ser de la percepción de trascendencia. La vida material transcurre entre esas necesidades de todo tipo que tenemos, y cuando transformamos en número esas condiciones de vida, vemos que el 30% de nuestra vida material permanecemos dormidos. Que si sumamos la cantidad de horas que debemos dedicar a la alimentación, a la preparación de los alimentos, a la ingestión, a la higiene corporal, al aseo, al ordenamiento de nuestras viviendas, el vestido, otro enorme porcentaje de tiempo se va allí. La vida material nos limita fuertemente, nos ata a lo temporal, exige fuerza, perseverancia. Y si a eso le sumamos las diferencias que se ven entre distintos países, veremos que en algunos grupos sociales, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, hay mucha diferencia en la cantidad de horas que a su vez deben determinar esos individuos para poder trabajar, para generar los ingresos necesarios para todo eso. Hay lugares de nuestro planeta donde las condiciones hacen que la persona prácticamente las 24 horas del día deba pensar urgentemente en su subsistencia, por la violencia, por la pobreza, por el hambre, la falta de trabajo. Digamos entonces que el hombre espírita parte de un cuerpo de postulados que lo liberan de las cadenas de la aceptación acrítica de verdades supuestamente reveladas, pero se enfrenta en su encarnación a múltiples variables físicas que lo condicionan y lo limitan fuertemente. Todos los espíritas tenemos ahí un vocablo, nuestra utopía, nuestro deseo, ser libre pensadores. El espiritismo es libre pensador, el espiritismo es una fábrica de libre pensadores. ¿Qué es eso? ¿Se puede ser libre pensador?
Hay que tener en cuenta que en general cuando hablamos de la libertad, la gente normalmente entiende, se hace la idea de que la libertad es la total falta de límites, la total falta de referencias, de marcos. Eso se llama caos. La libertad es la capacidad de optar que tiene el hombre entre lo posible de su medio. Nuestra libertad no incluye, sin ser mediums, ponernos a tener conversaciones diarias con el mundo espiritual. No está dentro de nuestro marco. Hay seres que pueden hacerlo en ciertas condiciones, con ciertos límites. Nadie tiene una ley que dice, se impide a las personas respirar solo cada media hora. Esa ley no tendría sentido porque nadie podría totalmente hacer eso. La libertad, vuelvo a decir, es dentro de lo posible elegir, optar. Y cuando el espírita se libera de los dogmas, de la fe ciega, de la ritualidad, de los perdones, de las indulgencias, entonces el espírita tiene en sus opciones mucho más variedad. Se agranda el campo de sus libertades. Libres de supuestos mandamientos divinos que nos llegan en forma de recetas de conductas. No existe la posibilidad de una conducta recetaria. La conducta está definida por múltiples facetas, por múltiples hechos, por múltiples condiciones internas, externas, físicas, psíquicas, sociales, espirituales. Libres de jerarquías eclesiásticas, de jerarquías eclesiásticas o de cualquier tipo que pretende erigirse en representante, en interpretador de la divinidad. Podemos pensar, podemos inferir, podemos colegir nuestra idea de esa causa primera, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No necesitamos sacerdotes o intermediarios que nos expliquen lo que dice o lo que quiso decir. Libres del temor a castigos eternos relacionados con nuestra pertenencia o no pertenencia a un grupo de elegidos o de salvados. Libertad del temor a enfrentar un castigo relacionado con nuestras faltas, con nuestra ignorancia, con no haber podido actuar de la mejor manera. Un temor a un castigo que no termina, que no da chance, que no tiene relación entre el tiempo de nuestra vida material y esa supuesta eternidad que nos está esperando de sufrimientos. Libres de la necesidad de realizar y de compartir rituales que supuestamente nos ganan un mejor lugar en la vida espiritual. No hay ritos, no hay vestimentas, no hay formas de relación con Dios que mejoren nuestra relación con Dios. La calidad de libre pensador del espírita, ya desatado de todas esas cadenas, genera una potencialidad enorme. Piensen que la mayoría de las personas que viven en este planeta y sostienen la idea de Dios no tienen estas posibilidades. No pueden pensar de esta forma. No pueden cuestionar. Se sienten mal solo por el hecho de a veces no tener la suficientemente fe. En el medio de los dolores más fuertes a veces de la vida, de las pérdidas, de las enfermedades, del sufrimiento, aún así se sienten culpables y flaquean sus convicciones. Pero, cuidado.
es más fácil desear ser un libre pensador que serlo. Es más fácil valorar esa categoría que poder desarrollarla. Tanto como motiva y seduce esa idea de liberar nuestro pensar más allá de las barreras, de las viejas barreras de la cultura, más allá de todo eso, tanto como motiva y seduce, también asusta, también da miedo. ¿Hasta dónde liberarse? ¿Hasta dónde romper con ese cuerpo cultural protector al que pertenezco y separarme de él? ¿Hasta dónde siento que suave y alegremente floto hacia adelante en una búsqueda sin límites de tiempo y de espacio, y donde empiezo a sentirme solo y tal vez en un camino que esté equivocado? Porque nadie es libre pensador porque parte de una nada y comienza a llenarla con ideas. Partimos de una base cultural, partimos de una base social, histórica, con algunas implicancias hasta físicas, que nos condicionan genéticamente y nos formatean, y nos terminan dando la sensación de que eso, esa base cultural donde estamos, es lo establecido, lo normal, lo bueno. Es necesario que si queremos ser libres pensadores, si podemos tener la valentía de optar por la aventura del conocimiento, deberemos valorar entonces esa red de contención que me da el espiritismo y me sostiene, mientras mido cómo atravesarla para que no me detenga. Sí, es un constante vaivén entre dos conceptos: la firmeza, la coherencia de mis ideas y el deseo de abandonarlas por otras. La sensación de estar contenido en un cúmulo de situaciones culturales aceptadas, en las cuales aprendí a moverme, y el deseo de cambiarlas por otras mejores. Pero hay soledad en el proceso, hay temor, hay dudas. Sería raro que no la hubiera. Y entonces podemos, con mucha utilidad, ponernos a pensar: ¿qué tiene el espírita? ¿Qué encuentra en el espiritismo el espírita que potencialmente le dé fundamento a una forma diferente de pensar, a una forma diferente de pararse, de colocarse para pensar? Quizá lo primero que debemos pensar y reconocer y valorar es la idea de Dios. Un Dios que no tiene forma, no tiene color, no tiene nombre, no vive en algún lugar, no tiene casas en el planeta. Esa causa primera, esa inteligencia suprema, que me hace pensar entonces que no estoy enfrentándome a una lógica azarosa, sino que hay leyes. Pero una idea de Dios muy amplia, muy amplia, muy amplia. Tan amplia que me lleva a pensar: ¿Dios alguien o Dios algo? Porque solamente pensar en Dios como alguien me da la idea de limitarlo. Este Dios alguien de las religiones, que pone su dedo, que determina cosas, que se trae al mundo espiritual a los buenos, que opera con su voluntad sobre las anécdotas de la vida, es un Dios pequeño para el espiritismo. La idea de Dios del espiritismo es amorfa, es innominada, es muy amplia y lógica. La idea del alma, la idea del alma encarnada en esta vida material y desencarnante,
preexistente y sobreviviente. La idea entonces de un alma trascendente. Y si el alma es trascendente, la vida material es parte de un hecho trascendente. No estoy condenado a sentirme un hecho material, un sujeto de los genes, de los neurotransmisores químicos, del metabolismo. No soy eso. Interactúo con eso. Me relaciono a través de eso con la vida en el plano material. La idea de la evolución, la idea que da sentido a nuestra vida y a sus luchas, a sus dificultades, a las alegrías y a las tristezas. Esa idea de la evolución que a la vez explica la lógica de las diferencias que existen entre las distintas condiciones en que los espíritus llegan a este mundo y encarnan. En distintos sexos, en distintos países, en distintas condiciones económicas, culturales, en familias, sin familias. El espiritismo nos aporta una noción de justicia que no tiene nada que ver con los castigos, con los infiernos, con los demonios. Nos trae una noción de justicia móvil, dinámica en función de la evolución. Móvil y dinámica en función de la necesidad de aprender de los seres. Una noción de justicia que tiene algo así como un tono a conocimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales de los seres, en tantos seres iguales. Estas cosas a veces, hago un paréntesis aquí, pero estas cosas a veces son las que producen en mí más admiración por la obra de Kardec. Decir lo que se dice de la justicia en el momento en que Kardec lo dice, decir lo que se dice del mérito, decir lo que se dice de la igualdad, de la equidad, decir lo que se dice de la libertad en el momento en que Kardec lo dice. Si la gente pudiera leer la obra de Kardec, que ya está necesitada, como todos sabemos, de muchísimas adaptaciones a los nuevos tiempos, pero si pudieran leer la obra de Kardec totalmente consustanciada de cómo eran las ideas y cómo era la sociedad de la época donde nace esta obra de Kardec, creo que la admiración sería aún superior. Pero nos cuesta entender el momento histórico, el momento cultural, el momento social, la trayectoria individual de Kardec para poder producir esto. El espiritismo nos trae la idea de la reencarnación como mecanismo de la evolución y con ella nos trae la fundamentación no solo de muchas de las diferencias que vemos entre las personas, no solo de las diferencias de vida que vemos que tienen que enfrentar cada una, sino también nos trae fundamentos muy sólidos contra ideas de clasismos, de racismos, de méritos devenidos de la sangre o de cualquier otra cosa que no sea el esfuerzo propio del ser por crecer y por evolucionar. Hay más cosas que el espiritismo nos da, hay más cosas que el espiritismo nos aporta. Tomo estas a los fines de este trabajo. ¿Qué efecto produce este tipo de ideas? ¿Qué efecto produce este tipo de ideas sobre el espírita en el momento en que el espírita se pone a pensar? En el momento en que el espírita se pone a analizar su vida, a analizar eventos, situaciones históricas, sociales, de cualquier tipo. Estos efectos variados que producen estas ideas que estoy tomando del espiritismo, la idea de Dios, la idea del alma que encarna y desencarna, la reencarnación, la evolución como sentido de la vida, de la existencia, la noción de una justicia como nos marca el espiritismo, ¿qué efecto produce? A nosotros nos parecen naturales, nos parecen ideas muy naturales, pero no son herramientas para todos los hombres que tratan de entender la vida.
Decíamos que la mayoría de los seres lo puede pensar desde otro lugar. ¿Qué efecto produce esto? Produce una ampliación muy clara y muy grande del espacio-tiempo. El espacio-tiempo del espírita no es el lugar donde nace el barrio, la casa, el país donde nace y se hace entonces tradicionalista y aferrado y nacionalista y patriótico y ve a los otros como los diferentes, los posibles enemigos, los que alguna vez podemos tener conflictos, los distintos. Y el tiempo. Tampoco tenemos quizás 10 años, quizás 20, quizás 60, quizás 80 años para poder vivir, y son los únicos. Y no hay más. Y tenés que optar entre disfrutar o aprender. Disfrutar relajadamente de cualquier intento, cualquier tendencia, darle al goce, al placer, la preeminencia porque se acaba, o sacrificar parte de esas posibilidades en duros procesos de cambio y de evolución para mejorar no sé qué, porque total todo se acaba. Esa ampliación clara, precisa del espacio y del tiempo espírita es un aporte fundamental del cual no tenemos que apartarnos, porque todas las cosas que analizamos, todas las cosas que vivimos, todas las cosas que de pronto llegan a nuestros ojos, a nuestros oídos y las procesamos para la comprensión, deben tener esta amplitud. Yo sé que el dolor es muy fuerte, yo sé que el dolor es muy preciso, es contundente. Hace poco, y quiero... ¿Se me escucha? Ahora sí, Alejandro. ahora sí. ¿Hace mucho que no se escucha? No, No, reciente, ahorita. Bien. Decía que el aporte del espiritismo en este sentido de cómo poder pensar, primero es la ampliación de nuestro espacio-tiempo. Luego se facilita o se produce una relación racional con el entorno, una relación racional con los demás seres, una relación racional con los acontecimientos. Y a pesar de esto, nos cuesta. Decía que el dolor se presenta y nos conmueve, y a veces esa visión trascendente y elevada nos cuesta. Hace poco desencarnó un compañero de trabajo, un compañero espíritu, un médico, un amigo, Eduardo Montú, aquí de Rafaela, de pronto, por los avatares de la vida, y quiero honrarlo porque pertenecía a nuestro equipo de investigación, a nuestro equipo de trabajo en el Centro de la Sociedad de Espiritismo Verdadero, y nos produce un dolor, y nos produce una conmoción, que en un momento nos frena, nos congela, pero rápidamente debemos recuperar nuestra capacidad para poder elevarnos y entender que eso forma parte de un proceso, que a veces forma parte de ciertas planificaciones de los grupos. Esta relación racional que podemos hacer con el entorno, que nos permite leer las situaciones del entorno, políticas, económicas, educativas, sociales, que nos permite entender a los demás seres desde una visión racional, no solamente afectiva o de afinidad o desafinidad. Las cosas que suceden en el planeta. El espiritismo nos otorga fundamentos sólidos para explicar las diferencias de todo tipo que tenemos los encarnados. Somos diferentes físicamente, somos diferentes en cuanto a en qué condiciones desarrollamos nuestra vida. No es lo mismo vivir en el desierto de Sahara que vivir en Nueva York, no es lo mismo vivir en la campiña francesa que en Eritrea. Hay razones, hay fundamentos, pero no para simplemente consolar, no para postergar
el dolor, porque después vendrá un mundo mejor para los que sufren. Simplemente explicar que las necesidades que se generan en tales o cuales formas de vida nos generan las posibilidades de tales o cuales desarrollos de conocimiento. Y esto quiero hacer una aclaración fundamental. Esto no implica resignarse a las diferencias y a las injusticias con el argumento de que está aprendiendo cierta cosa. Que aprenda lo que tenga que aprender, pero nosotros sabemos que tenemos que colaborar para que esas cosas no existan, para que esas cosas no sucedan, para que este plano se eleve en su nivel de equidad, de justicia. Otra cosa que hace este tipo de postulado espírita es diluir los temores. Los temores que provocan las visiones religiosas de las consecuencias justas de nuestros actos. Acá no hay cielo, infierno ni juicio. Acá no hay una visión acomodaticia o resignada, corderil, de aceptación simple de que va a haber una justicia en algún momento. No, no, no. La justicia está constantemente funcionando. Las leyes están constantemente funcionando. Las leyes son justamente aquellas que provocan que provocan la vivenciación de ciertas situaciones y también nuestra aparición de fuerzas y nuestra relación con las cosas desde un atado de posibilidades que el hombre cuenta. Quita pie a la discriminación. Estos postulados espíritas nos sacan lógica en la posibilidad de discriminar, de no ser universales, de sentir diferencias y marcarlas, y necesidad de marcárselas a los demás, sino que facilita un sentimiento universalista, un sentimiento fraterno. No solo es decir, sí es diferente, sí es distinto, sí es otro, pero lo vamos a dejar, lo vamos a aceptar. No, no, es más que eso. Es reconocer que necesito a ese otro en nuestra vida. Necesito esa otredad en mi vida. Imprescindible frente a los problemas de la materia. Lo necesito, no puedo solo con todas las necesidades materiales, pero también lo necesito para que me interpele en el contacto social. Eso me hace evolucionar. Ese carácter que tiene diferente, esas ideas que tiene diferentes, esa libertad que tiene, que pone un límite a la mía, sus derechos que ponen límite a los míos y que marcan una situación que debo entender y que me lleva, de alguna manera, a empatizar. El otro es un igual. El otro es un igual en un momento propio de su evolución. El otro es un yo en otro lugar corporal y en otro momento. Nos resulta entonces mucho más fácil intelectualmente el reconocimiento de derechos. Nos resulta más visible la necesidad que tenemos de la cercanía de ese otro evolucionante que con su sola presencia me marca sus límites, me problematiza con sus conductas o planteos, pelea conmigo por los distintos lugares sociales desde los cuales tenemos trabajo, subsidiamos nuestras necesidades, me interpela desde esas necesidades diciéndome, me ves sufrirlas, ¿podés hacer algo por mí? ¿O las estás provocando y las estás profundizando? ¿Te vas a comprometer conmigo que soy igual a vos? Soy tu espejo. El otro es el gran protagonista de los eventos que al resolver me llevan por el camino de la evolución. ¿Cómo hago a evolucionar sin un otro igual, que me muerda desde su lugar, que me pida desde su lugar, que me dé desde su lugar, que me ejemplifique desde su lugar? Vuelvo a decir, el otro soy yo mismo, en otro momento evolutivo, en mi espacio-tiempo y en otro lugar corporal. El otro no se ve como un problema, el otro no se ve
como una dificultad, el otro no se ve como un dilema a resolver. El otro es lo que enriquece, el otro es lo que potencia, el otro es lo que provee de las situaciones, de las necesidades, para las necesidades que yo tengo y para las necesidades que tiene él. Y entonces, haciendo un cierre de esta postura, cuando yo me pongo a pensar entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales, los conceptos grandes que el espiritismo me aporta con racionalidad, sin temor, con tiempo y con espacio? El primero que se me ocurre es la solidaridad. El concepto de solidaridad está absolutamente entramado en lo más profundo del eje de lo que es la propuesta del pensamiento espírita. La solidaridad como una especie de entramado de red que nos une, nos comunica, nos vincula. La red la formamos entre todos, con nuestros brazos extendidos, nuestras manos apretadas, y esa red nos sostiene. Esa red de solidaridad que nos une y que nos hace responsables a todos por lo que podamos hacer cada uno de nosotros como grupo, es un evento fundamental del pensamiento espírita. El otro es el compromiso. Nosotros no queremos un mundo mejor en el más allá, no queremos un mundo mejor en el espacio. Nosotros vinimos a aprender cómo hacer de un mundo mejor, en este espacio, sin las urgencias que llevan a la violencia revolucionaria y a la urgencia de tiempo. No, el tiempo está funcionando, el tiempo va caminando, el tiempo va transcurriendo, y lo importante es cómo nosotros lo transcurrimos, cómo nosotros sumamos en esa agenda. No importan tanto las resoluciones, los logros, sino los tránsitos. Si estamos realmente comprometidos o no con esa idea de la evolución para todos. Y cuando digo todos, digo que esa otra idea fuerza que nos trae es la universalidad. El espiritismo no viene a salvar espíritas. No dice, yo soy la salvación, solo por mí serás salvo. Primero, que no hay nada de qué salvarse, pero el espiritismo incluye en la mirada hasta aquellos que no nos comprenden, hasta aquellos que no nos conocen, hasta aquellos que nos sienten como adversarios y nos agreden de alguna manera. El problema, la situación, es con todos. La situación incluye a todos. Y aquí entonces el otro concepto, la fraternidad. Los otros como espejos de cada uno, donde al mirarlos nos vemos. No solo fraternos en cuanto al mismo origen, en algún pasado muy lejano, sino en ese hecho de reconocerle las mismas necesidades, los mismos derechos, los mismos anhelos, sufrimientos, pero a su vez sintiendo que son mejores que yo y distintos que yo y peores que yo en distintos aspectos, que eso es lo que nos hace iguales, que eso es lo que nos hace hermanos. No hay seres que estén en otro bando, no hay bandos, hay uno solo. El otro aporte grande de esta forma de pensar del espiritismo es el no juzgamiento. ¿Dónde estaría el sentido para juzgar? ¿Dónde estaría el sentido? No hay material. ¿Qué tomo para hacer el juicio? No hay provecho. ¿Qué saco en limpio? ¿Qué se gana del juzgamiento de los demás? Tenemos juicio crítico. Tenemos sentido del bien y el mal. Tenemos conciencia moral. Tenemos una opinión sobre si algo nos pareció bien o mal. Pero es diferente de juzgar y condenar al ser que está involucrado en ese hecho, porque no conocemos de dónde viene, hacia dónde va, cuántos pasos de evolución dio para llegar a esto que tiene ahora como estado en este momento. Y por último en esta lista que he confeccionado,
la aceptación. No necesitamos mentirnos frente a la realidad. No necesitamos inventar, imaginar otra realidad mejor. La aceptación se define como la relación seria y responsable con la vida. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, pero ninguna deja de tener potencialidad evolutiva. Ninguna de las cosas que nos pasan, ninguna de las cosas que hacemos y nos equivocamos también, no deja de tener una potencialidad evolutiva. Aceptar las cosas. Entonces, en esta mirada solidaria de red, en este compromiso, en esta mirada universal y fraterna, sin juzgamiento y con aceptación, aparece entonces coherente, aparece probable, posible, aparece lógico que un espírita bien posicionado, no distraído, no tironeado sin darse cuenta por limitaciones y por las facilitaciones y por las influencias de la cultura donde vive, en la que muchas veces caemos sin darnos cuenta, libre de las cadenas dogmáticas, pero no de las pretensiones de verdad, tratando de ir hacia el conocimiento, pero si fuera de las pretensiones de verdades reveladas, inmutables. Entonces, espírita, con lógica, decía, con coherencia, puede asumirse como un elemento de pensamiento activo, de pensamiento solidario, de pensamiento comprometido, porque no es una hoja que el viento lleva, es protagonista de su hacer, de su pensar, de su búsqueda. Comprometido significa que no es una búsqueda teórica para enriquecer debates, es en relación a cómo esas verdades o esos conceptos que va elaborando y comprendiendo lo impulsan a hacerse cargo en la práctica de ellos mismos. Solidario, no desde el sí mismo y para sí mismo, sino siempre en la red enriquecedora, siempre en la red que produce riqueza y evolución. Sobre todo, poderoso. El espírita debe ser consciente del enorme poder que tiene en la tarea del intercambio enriquecedor de una sociedad. ¿Por qué es poderoso? Porque no teme, porque no lo pueden correr con ninguna amenaza, no teme al futuro, porque sabe también que cada aporte que haga en el sentido que comprende bueno, se va a sumar a muchos otros aportes y dará pie a cada paso de progreso de la humanidad. Los seres debemos poner nuestro granito de arena y saber que ese granito debía ponerse y saber que muchos otros lo están poniendo y no pensar que un granito no hace una playa, sino saber que en algún momento, con las mismas decisiones de otros, de las cuales pienso dar ejemplo, la playa se ha deformado. Estas condiciones de pensamiento activo, comprometido, solidario y poderoso le dan entonces al ser la posibilidad de que su pensar sobre la vida, de que su pensar sobre las situaciones, su pensar sobre sí mismo y sobre los demás, esté teñido de ese optimismo, esté teñido de esa fe en los procesos de las leyes, en la fe en que funciona la evolución. Eso da pie entonces a que la característica sea un pensamiento cargado de alegría, no un pensamiento temeroso, triste, de quien entiende que no merece un futuro en el paraíso. No estamos hablando de eso. Alegría porque tenemos fe en los procesos. Hay leyes de la evolución. Esa característica del pensamiento del espírita es proactivo, no piensa para sentirse inteligente o lleno de datos, piensa para actuar, piensa para dar lo que tiene para dar. Y esto que viene ahora me parece poderosísimo y muy lindo y muy práctico de cara a todo lo que vivimos, especialmente este año, de tanta
enfermedad, de tanto miedo, de tanto sufrimiento que hemos visto a nuestro alrededor. El espírita está armado de los fundamentos para pensar con serenidad y con naturalidad. Los eventos de la vida material se ven de otra manera. Se ven de otra manera para nosotros y para los que están cerca nuestro. Se ven de otra manera y al no conmovernos tanto y no frenarnos por demasiado tiempo, rápidamente nos ponemos en carrera para dar nuestro apoyo, para dar nuestro aporte en cada una de las situaciones, lindas o feas, que tenga la vida, pero sin creer que son catástrofes y tragedias de las cuales no podíamos haber esperado nunca que sucedieran. Por último, es un pensamiento que constantemente debe valorar lo diferente, porque aprendió que de lo diferente viene la riqueza. La diferencia es lo que produce la posibilidad de elaborar conocimiento. La homogeneidad estancaría. Alegres, proactivos, serenos y naturales, valorando lo diferente. Qué hermosa manera de pensar que nos ofrece el espiritismo. El espírita puede pararse de esta manera para pensar la vida. Quiero recuperar aquí en el final ideas de Mauro con las que concuerdo totalmente y decir que la propuesta espírita seguramente está cargada de libertad en cuanto a liberarnos de las viejas estructuras dogmáticas, eclesiásticas, reglamentarias. Está cargada de libertad en el sentido de saber que podemos y debemos usarla y optar y buscar. Pero necesitamos no olvidar la justicia. Necesitamos entender que de la igualdad entre los seres nace la necesidad de que todos tengamos lo mínimo indispensable para nuestras necesidades humanas. Justicia también es saber que el entramado de leyes funciona siempre y que comprendamos o no comprendamos del todo a veces porque no tenemos los datos, no nos debe desacomodar, no nos debe conmover demasiado ciertos avatares que a veces enfrentamos en la vida. Y la idea de la solidaridad. Esto no es para nosotros, es para todos, es para el otro, es con el otro o no será posible. Libertad, justicia, solidaridad y la evolución será más rápida y consciente. Muchas gracias. Excelente, Alejandro, muy reflexiva, pedagógica, excelente, brillante. Bravo, bravo, bravo. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor, Yacirita. Sí, tenemos una pregunta de Erasmo Aguilera. ¿Kardec evolucionó en sus conceptos? ¿Puede darnos ejemplos? Kardec en sí no puede dudarse que evolucionó en sus conceptos, ya que venía de un racionalismo ante el cual la idea de lo trascendente, el alma, Tienes apagado ahora. No, nuevamente no. Ahí está. Ahora. La idea previa de Kardec era que todas esas cosas de los espíritus y de los mediums no existían y no podían existir. O sea que Kardec hace un tremendo esfuerzo evolutivo en pocos años para aceptar todas esas cosas y brindarnos todo lo que él hace. Después de producir lo que produce, no sé dónde estará su evolución porque desencarnó rápidamente y no está. Lo que sí no tengo ningún problema en decir es que me siento muy incómodo en que muchas de las conferencias espíritas que escucho y que muchos de los trabajos espíritas que escucho son para reforzar a Kardec, para recomprender a Kardec, para profundizar lo de Kardec, cuando la idea es superar a Kardec, porque Kardec nos invita a que no pensemos 200 años después del espiritismo lo mismo que pensaba él. Si no está viendo un cambio superador, no está viendo evolución. Y por eso
Por eso es que apoyo tanto a tantos pensadores que están en este momento en la cepa bregando porque se produzca nuevo conocimiento, porque no hay ninguna ciencia seria que en sus debates hable de científicos de hace 150 años. Esto parece duro decirlo así, pero es así. Debemos agradecerle a Kardec un esfuerzo ciclópeo de un nivel enorme para producir un marco. Es dentro de ese marco que nosotros tenemos que producir cambios. Una pregunta de Pilar de Albacete. Alejandro, me está encantando escucharte. Tu ponencia es extremadamente esclarecedora. Particularmente, mi búsqueda personal me llevó del agnosticismo al espiritismo y por consiguiente a reencontrarme con la idea de Dios. Mi pregunta es, ¿por dónde consideras que habría que comenzar la actualización de la codificación de nuestro querido Kardec y cómo se acometería? Gracias por tu respuesta. Yo tengo una idea muy personal, muy humilde, y seguramente no es la mejor idea, porque actualmente en el espiritismo hay gente muy formada en metodología de la investigación, en pedagogía, en muchos aspectos. Yo creo que la evolución y el trabajo evolutivo sobre la obra de Kardec se divide en dos partes. Una que es casi imposible, digamos, y es proveer la forma de que las personas puedan entender el núcleo, el eje del postulado kardeciano bajo una redacción o una presentación adecuada a nuestros días, ya que en la época de Kardec había ciertos conceptos que no existían, que hoy existen, y a su vez, porque en la época de Kardec la movilidad social, la problemática social instalada en el debate social era una hoy distinta y puede parecer muy anacrónico. Pero como dice John, no se puede tomar la obra de un hombre y ponerle en limpio, digamos. Entonces, una cosa sería producir espiritismo, llamémosle kardeciano, en un lenguaje moderno. Lo otro es seguir las investigaciones con respecto a temas que nos quedan muy pendientes dentro de los que estamos más informados, pero nuestro desconocimiento es grande. Creo que tenemos que seguir aprendiendo sobre la mediunidad, tenemos que seguir aprendiendo las distintas formas en que debemos entender las leyes para poder ser cada vez más fraternos, cada vez más solidarios, cada vez más comprometidos con el amor al prójimo. Las líneas de investigación en el espiritismo son infinitas porque todos los temas al espiritismo le interesan. No tengo más preguntas. Hay una de Miguel Razón, que está antes de esa, que te pregunta, ¿en el espiritismo qué aplicamos? ¿Realidad objetiva o fe razonada? El término de la realidad objetiva es muy cuestionable. Los seres humanos encarnados somos altamente subjetivos y por lo tanto las cosas se ven de muchas maneras diferentes. La fe razonada es la confianza que tenemos en lo que nuestra razón nos muestra, ¿cierto? El concepto que emplea la persona de realidad objetiva no sé cómo se contrapondría a eso, digamos. Yo creo que los espíritas debemos tratar de aprender y debemos tratar de ese aprendizaje llevarlo a la práctica, con la confianza de que luego nos descubriremos que estamos equivocados y volveremos a aprender aún más profundo y aún más profundo. Los aciertos y las verdades de hoy son los escalones sobre los que nos vamos a apoyar para dar los nuevos pasos. Cuando demos los nuevos pasos, los aciertos de hoy y las verdades de hoy serán errores del mañana. Hay una pregunta de J. Torrijo La Torre. ¿Se pone suficiente énfasis en el conocimiento de sí mismo para evolucionar en moral? Es necesario que nosotros entendamos que el conocimiento de sí mismo que provee el espiritismo es de una tecnología muy alta, digamos. Nosotros vemos que otros seres supuestamente buscan el conocimiento interior y qué sé yo, de maneras que tienen que ver con ciertos ritualismos, ciertas cosas. Nosotros tratamos de realmente comprender cuáles son
nuestras fuerzas, nuestras habilidades, lo que llamamos virtudes, lo que realmente aprendimos, y cuáles son aquellas ignorancias que todavía tenemos, y tratar de determinar a partir de ahí nuestros pasos en el desarrollo de aquello que todavía no poseemos. El autoconocimiento es una herramienta fundamental para saber cuáles son mis fuerzas, donde voy a trabajar con ellas para influenciar sobre mí y sobre mi entorno, y para conocer aquellas cosas que todavía no sé, para poder evitar esos espacios donde todavía no soy fuerte. No sé si entendí la pregunta. Creo que tiene una otra pregunta. Ya, sí. porque no. Un segundito. Bueno, no, yo no veo aquí más ninguna otra. No sé si usted ve alguna. No. Lo que tienes es puras felicitaciones. Numerosas felicitaciones de la Asociación Espírita Andaluza, del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, de Venezuela, del CIMA, de toda la gente que nos escucha. Las vamos a pasar, Alejandro, todas esas felicitaciones, todas esas expresiones de cariño. Sí. Y bueno, eres invitado permanente. Te agradecemos enormemente tu participación. El agradecido soy yo. Los esperamos el próximo domingo, que tendremos una programación en marzo muy especial. Iniciaremos con el doctor Milton Medrán Moreira. Hasta el próximo domingo. Besos a todos.